Buenos días, hermanas. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Es un privilegio que nuestra querida maestra Alma Roxana me ha invitado a compartir este tiempo con ustedes. Y eh, quiero comenzar dándole gracias a Dios y primero a él y luego a Alma porque, pues, como ella lo ha mencionado, quizás en algunas ocasiones, algunas de ustedes habrán escuchado, nos conocemos desde muy temprano en, en edad, ¿verdad? Yo creo que tenía 19 años más o menos. Y pues ella es una persona con la que he podido contar en los momentos más duros de mi vida, así que yo le doy gracias a Dios por ella y por el privilegio que me da ahora de estar aquí. Quisiera comenzar, hermanas, en este tiempo con ustedes, haciendo una breve lectura del libro de los Proverbios, pues, que es lo que nos está ocupando, ¿verdad? Que nos está manteniendo espiritualmente, lo eh, que nos ha dado sentido en este tiempo de nuestra vida. Quisiera leerles de Proverbios capítulo 2 hasta el versículo 5, desde el 1 al 5. Dice, Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa tener al Señor y obtendrás el conocimiento de Dios. Esta es una versión que quizás no mucho hemos usado, ¿verdad? Pero en la versión que sí sabemos usar más, que es la del 60, donde se habla de entendimiento, es la palabra que nosotros vamos a estudiar en esta mañana, o vamos a repasar o vamos a considerar, ¿verdad? Que es la palabra prudencia. En el versículo 2 dice, por ejemplo, si inclinares tu corazón a la prudencia. Y luego dice en el versículo eh, en el 3 y a la prudencia dieres tu voz. O sea, la prudencia es tan importante para el proverbista que hace como un énfasis ahí, ¿verdad? Repitiendo. Ya hemos estudiado con nuestra hermana Alma, ella nos ha recordado que el libro de los proverbios es un libro de ética, un libro de comportamiento, un libro de conducta, pero no de cualquier conducta, no de cualquier comportamiento, sino del que agrada a Dios, del que Dios espera que sus hijas tengamos como parte de nuestra vida. Entonces es ahí donde radica la importancia del libro de los proverbios. Y pues nuestra hermana Alma nos ha facilitado el hacerlo con el libro de corazones, porque nos hace ver cómo Dios mira eh, eh, lo que desea Él para nosotros, que nuestro corazón, es decir, todo nuestro ser, como ya lo he dicho, en hebreo es la palabra que se usa, ¿verdad? Que se hace referencia a lo más profundo, lo más entrañable. No es el corazón como el órgano literal, sino como eh, el centro, ¿verdad? De todo, de nuestro ser en sí. Entonces vamos a ver en esta mañana, como les mencionaba, los corazones que hemos estado, les voy a compartir, si me permiten, por favor, en su pantalla. Espero que podamos ver para meditar un poquito sobre lo que Dios nos dice de los corazones en Proverbios. ¿Qué es lo que hemos estado? Pero no vamos a ver todo, ¿verdad? Hemos visto ya algunos con nuestra hermana Alma, pero en esta ocasión vamos a ver específicamente uno de ellos. Pero los corazones en Proverbios son importantes porque nos hablan básicamente de dos corazones. Los demás corazones se relacionan con uno o generalmente con uno, ¿verdad? Que es el corazón sabio. El corazón sabio es aquel que busca lo que procede de Dios, que busca lo que le nutre espiritualmente, lo que hace a una persona que sea mejor, no solo para sí mismo, para su relación con Dios, sino también para con los demás. Ese es un corazón sabio, entonces debe cumplir con ciertas características o ciertas cualidades que conforman este corazón sabio. Pero también tenemos el corazón necio, ¿verdad? El corazón necio, el que no acata, el que no solo se afecta a sí mismo, o sea, la persona que tiene un corazón necio, un ser interno necio, que ya como también nos lo ha enseñado y recordado nuestra hermana, habla de una persona que no tiene la capacidad intelectual en el sentido de la aplicación de la sabiduría.
Entonces el corazón necio se daña a sí mismo, afecta o rompe su relación con Dios, pero también afecta a otras personas, a las que están cerca. Pero el corazón prudente, que es el que nos corresponde en esta mañana, es aquel corazón que todas necesitamos. El corazón prudente en la Biblia es tan importante que podamos desarrollarlo. Y me gusta mucho que en los versículos que leímos de Proverbios los ha incluido nuestra hermana en el libro que nos ha facilitado para nuestro estudio. Incluso nos puso un acróstico ahí, ¿verdad? De la prudencia. Yo creo que eso nos va a ayudar mucho a comprenderlo y también a la aplicación, ¿verdad? De estos principios o de esta reflexión que estamos haciendo nosotros en el libro de Proverbios de acuerdo al corazón prudente. Pero en cuanto al corazón prudente, debemos pensar la prudencia en sí. ¿Pero qué es la prudencia? La prudencia también, como lo hemos leído, espero, ¿verdad? En nuestro libro, nuestra hermana lo ha mencionado también, la palabra viene del latín y es una cualidad que consiste en hablar o actuar con cuidado. En la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento, la palabra que se usa ya en el griego es una palabra que tiene que ver con una actitud que lleva a acción, pero una actitud reflexiva. Entonces dice es hablar o actuar con cuidado. Algunas de las características de hablar o actuar con cuidado tienen que ver con hacerlo de una forma justa y adecuada. También de hacerlo con cautela, o sea, no impulsivamente, como muchas veces actuamos, ¿verdad? Sino hacerlo con cautela y con tomando el tiempo necesario, con moderación, o sea, tampoco queremos decir tantas cosas que ni se nos entiende lo que queremos decir o terminamos ofendiendo. Recuerda, la palabra dice, en las muchas palabras nos falta el pecado. Así que es mejor hablar o actuar de una manera moderada también. También con previsión y reflexión, o sea, pensando anticipadamente, no actuar en base a los impulsos o en base a cómo lo hacía mi abuelita, ¿verdad? Yo puedo tomar algunas cosas. Ayer me gustaba mucho, estaba escuchando el tiempo de oración que hubo el viernes. Yo no pude estar desde el principio, entonces estaba escuchando y una hermana mencionaba ahí que ella recibió el evangelio, ya ella es de tercera generación, pero que ella recuerda que su abuelita de más de 100 años, ella cuando el Señor la llevó, todavía ella recitaba los salmos y era una persona que estaba lúcida. Probablemente fue una mujer muy prudente y Dios le dio larga vida sobre la tierra, ¿verdad? Y eso ha sido de bendición hasta para su descendencia. Entonces, por eso es necesario que no actuemos impulsivamente, que preveamos, que pensemos qué va a causar lo que voy a decir o lo que voy a hacer, ¿verdad? Que reflexionemos sobre posibles consecuencias, sobre posibles personas afectadas o cómo yo me puedo afectar a mí misma también. Y una última que voy a mencionar en este momento es que también es actuar con sensatez, como la Biblia habla y menciona muchas veces, ¿verdad? La sensatez, o sea, hacer algo con pleno uso de facultades y con plena conciencia, es la idea, ¿verdad? Y con precaución para no afectar a otros ni afectarme a mí misma y tampoco pues afectar mi relación con Dios. Pero esto no depende solamente de que se va a dar, ¿verdad? O sea, como ya soy cristiana, eso se va a dar. Saben que la prudencia ha sido algo que a los filósofos les ha ocupado mucho y en diferentes épocas, pero siempre se ha considerado que es algo importante para el diario vivir. Cuando estaba leyendo sobre esto, me llamó mucho la atención que para los egipcios ellos tenían una imagen muy bonita, no sé si se distingue ahí, pero una imagen no muy bonita que representaba la prudencia. Para ellos la prudencia era una serpiente con tres cabezas, una cabeza de león, una que simbolizaba el vigor y la fuerza, una cabeza de lobo que significaba agilidad y rapidez, y una cabeza de perro que dice, según sus estudios, ¿verdad? Según sus escritos,
que ellos consideraban que los perros eran los animales que más representaban la paciencia. Y pues el cuerpo, ¿verdad? La astucia, la serpiente. A mí me impresionó cuando leí sobre esto, pero me hizo pensar en que realmente le daban importancia a la prudencia y consideraban que una persona prudente tenía que cumplir ciertas características. Y eso pues continúa siendo importante hasta el día de ahora. Pero lo que más nos compete a nosotros es lo que la palabra de Dios enseña al respecto. ¿Qué dice la palabra? Me encanta que hemos estado estudiando mucho en el libro de Proverbios sobre esto, sobre la prudencia y tantos versículos que nos llaman a eso, a pensar sobre la prudencia en la palabra de Dios, la prudencia en la Biblia. Sabemos que la Biblia es el manual que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos conocerlo mejor, para que nosotros podamos entender el camino que Él ha designado para nosotros. Pues entonces la palabra de Dios nos instruye y nos enseña que la prudencia es una virtud cristiana que como hijos de Dios debemos buscar en todo momento de nuestra vida, especialmente cuando tomamos decisiones, cuando hablamos o cuando vamos a hacer algo. La palabra de prudencia es importante en la Biblia, aparece aproximadamente 35 veces como prudencia en sí y como el sentido de la palabra, y la mayoría en el libro de los Proverbios. Porque recuerde, como ya lo mencionamos, que el libro de Proverbios es un manual de conducta, un manual ético. Por eso es tan importante y por eso es tan fácil de comprenderlo. Porque así como hace paralelismo, ¿verdad? Dice, bueno, el hijo sabio alegra al padre. Y por otra parte dice, pues el hijo necio es tristeza para su madre. Y así es un libro lleno de sabiduría. También la prudencia es un valor que beneficia a quien la posee y a quienes le rodean. Interesante, fíjense que no solo es un beneficio para mí si trato de desarrollarla y trato de vivir con prudencia, sino también para los demás. Y quien la desarrolla agrada a su Señor y a los demás y evita muchos problemas, malos entendidos y dificultades. Algunos ejemplos de la prudencia que Dios espera de nosotras. Cuando estaba estudiando esto, habían tantos que no sabía cuál escoger. Pero yo dije, este le va a llegar a mis hermanas, porque a mí me llegó, porque habla de nosotras como, yo creo que la mayoría aquí, no todas seguramente, ¿verdad? Pero de alguna manera tenemos relación con otras personas. Pero las que somos casadas, Proverbios 19:14 dice, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Si queremos ser herencia de Dios, o sea, que Dios nos mire como algo que Él nos cede ante alguien valioso para Él también. Entonces tenemos que ser prudentes. Tenemos que desarrollar la prudencia en nuestra vida. También dice que es mejor confiar en la sabiduría de Dios que en nuestro propio juicio. Dice Proverbios 3:5. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque nosotros nos podemos equivocar. Podemos pensar que es prudente golpear a una persona porque está golpeando a otra. O podemos, y no lo es, ¿verdad? Porque podemos resultar golpeados nosotros también. O podemos, no sé cuántas cosas podríamos nosotras, de nosotras mismas, tomar la decisión de hacerlo o de decirlo cuando no es lo que Dios enseña en su palabra. No es sabio, por ejemplo, seguir el consejo de otras personas que no tienen temor de Dios. Quizá en algún momento Dios puede usarlo, pero la generalidad es que quien no tiene el temor de Dios, quien no conoce a Dios, nos va a dar consejos humanos, nos va a dar consejos racionales. Y es más importante que conozcamos el consejo de Dios y que confiemos en Él. Eso nos va a beneficiar definitivamente. Y pues uno más es Proverbios 22:3, que dice, el prudente ve el mal y se esconde, pero el imprudente pasa y sufre el daño. ¿Qué queremos, hermanos? ¿Queremos ser considerados prudentes? Estudiemos la palabra, escudriñémosla. Y como los versículos decía en la reflexión que nuestra hermana nos ha puesto de Proverbios 2, que fueron los que les leí al principio, ahí dice que inclinemos
que pongamos atento nuestro oído, que inclinemos nuestro corazón a la prudencia, a la sabiduría de Dios que se relaciona directamente con esto. Si queremos evitar problemas, queremos evitar situaciones difíciles, si queremos evitar sufrir daño, como el imprudente en este versículo, acudamos a la palabra. Pero de verdad, así a escudriñarla, a buscarla. Dice que si como a plata o al oro la buscare, dice el libro de Proverbios también, haciendo estar atento tu oído, que de veras podamos escuchar lo que Dios nos dice por medio de su palabra, que no pongamos en práctica nuestra propia sabiduría, ¿verdad? Nuestros propios pensamientos, nuestros propios dichos, nuestros propios refranes, sino que busquemos realmente lo que Dios enseña en su palabra. Y pues por lo menos tres cosas le voy a dejar. Uno, que seamos como, que seamos como la mujer sabia, ¿verdad? Que edifiquemos nuestra casa. Dos, que no nos dejemos, que no seamos impulsivos en nuestras decisiones. Y por último, hermanas, quisiera mencionarles que aquí hay un consejo para nosotros en cuanto a la prudencia. Dice que antes de hablar, parar, pensar y luego hacerlo. Lo mismo para actuar, parar, pensar y luego actuar. No nos dejemos engañar, hermanas. No hay salidas fáciles. Si buscamos salidas fáciles, no son las de Dios. No son las que podemos tomar en el temor de Él. No son las que podemos buscar en su presencia. No son las que podemos buscar cuando nosotros buscamos agradarlo a Él, sino que serán las nuestras. Serán de nuestra propia capacidad, de nuestra propia reflexión y nosotros nos podemos equivocar. Confiemos en el Señor y no en nuestra propia prudencia. Señor les bendiga, hermanas. Ha sido un gusto para mí compartirles sobre la prudencia y las animo a seguir buscando, a seguir escudriñando la palabra para que nos enseñe cuál es la prudencia que Dios quiere que desarrollemos. Porque yo no sé cuáles son sus áreas. Quizás para mí, por ejemplo, no es hablar mucho. O sea, creo que puedo ser un poco prudente en eso. Pero sí es a veces tomar decisiones a la ligera y a veces me afecta a mí o afecta a otras personas. Ánimo, el Señor nos ha dejado su palabra para nutrirnos, para enseñarnos, para guiarnos. Seamos prudentes antes de tomar una decisión, antes de hablar, antes de actuar. Usemos este pequeño semáforo. Paremos, pensemos y luego hagamos o hablemos. El Señor les bendiga.